Sí, se ve bien. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que es la estimulación cardíaca y vamos a ir tomando varios puntos, desde la estimulación temporal hasta la definitiva y cómo deben de ustedes identificar y manejar un marcapasos. Esto lo hago para fines prácticos para el paciente postquirúrgico, que es el que ustedes van a tener más contacto. Entonces, si tienen dudas, vayan preguntándolas y vamos a ir empezando. Vamos a ver que hay varios tipos de marcapasos. Estos tipos de marcapasos, pues vamos a ver que puede ser desde la estimulación temporal con el sistema de parches, con un carro de paro. Podemos tener la estimulación endocárdica por medio de catéteres endovenosos o epicárdica. ¿Cuál es la estimulación temporal transcutánea? Es aquella que se debe de dar nada más en el contexto de la emergencia, de la urgencia. Es el paciente que llega al área de urgencias y que de repente, por alguna razón, le pasaron un vuelo de Madrona y traba, que se bloquea. Entonces, en ese momento, deben de tener estos parches y este sistema. Recuerden que es un equipo que es de urgencia. ¿Por qué? Porque cuesta mucho lograr una estimulación adecuada. Resulta que nosotros colocamos estos parches transcutáneos, dependiendo de la marca del dispositivo, puede ser en la región pectoral derecha y en la región axilar izquierda, o puede ser anterior y posterior, dependiendo de la marca y el sistema de estos marcapasos, de estos monitores cardíacos. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que programar el voltaje de salida. Ahorita vamos a hablar un poco acerca de lo que es el voltaje de salida, pero es la cantidad de energía que tiene que descargar cada vez que vas a querer lograr un latido cardíaco en este momento. Entonces, como son parches transcutáneos, se requiere de mucha energía para lograrlo. ¿Esto qué hace? Que el paciente se queje de dolor. Es muy dolorosa. Es un sistema que es de urgencia porque es muy frecuente que necesitemos aumentar tanto el voltaje de salida que va a doler mucho y es normal que ni siquiera logremos una captura, es decir, el corazón. Entonces, en este momento, ¿me escuchan bien ahí todavía? Sí, se escucha mejor, doctor. Bueno, ¿sí se escucha bien? Sí, sí se escucha. Dame un segundo. ¿Sí me escuchan? No escucho nada. Sí, doctor, se escucha bien. ¿Ahí me escuchan? Sí, doctor. Vale. Sí, doctor. Entonces, estábamos en la estimulación temporal con transcutánea. Ojo, este es para periodos cortos de tiempo. No es el paciente que llegue y que en la noche lo vaya a tener con estimulación transcutánea, porque rara vez va a funcionar. Tenemos la estimulación epicárdica, que es aquella que van a salir todos los pacientes posquirúrgicos. Recientemente ya logramos que en uno o dos pacientes salgan ellos con electrodos tanto auriculares como ventriculares. Y como vimos en el contexto del pacientito del Fontán, del Kawashima, creo que era, esto nos ayudó, para hacer diagnósticos y nos sirve para lograr una estimulación epicárdica. Estos son los sistemas que se usan. Vamos a ver que hay muchos sistemas. También tenemos la estimulación transvenosa, que es en el que también se puede dar en el contexto de urgencias. Se requiere una punción subaxilar, subclavia. Se coloca el electrodo en el ápex del ventrículo derecho y a partir de ahí llevamos una estimulación endocárdica. Hay muchos sistemas. Creo que este primer marcapaso lo tienen en el infantil, si no me recuerdo el segundo también. Y si no me deja mentir Orlando, el tercero es el que tienen ahí en hemodinamia. Como pueden ver, hay muchos modelos y cada modelo tiene sus ventajas y desventajas. Los primeros dos generalmente son unicamerales, es decir, nada más una cámara, y los otros dos sí pueden estimular tanto aurícula como ventrículo. Vamos a hablar también de los marcapasos definitivos, ¿no? Que esos son los que
se van los pacientes, pueden ser tanto epicárdicos como endocárdicos. Aquí tenemos una imagen de cómo debemos colocar los electrodos. Nosotros hacemos las punciones subclavias, generalmente son del lado izquierdo, llegamos a través de la vena cava superior, se coloca el electrodo auricular, o puede ser en la región anterior y septal, o en la región lateral y posterior de la aurícula izquierda, y el electrodo ventricular en primera instancia se lo coloca en el ápex. Actualmente lo estamos colocando en la región septal para lograr una estimulación más fisiológica. Y la nueva tendencia es que en lugar de colocar el electrodo en ventrículo, se coloque directamente en el haz de His. Esto se llama estimulación hissiana. En este artículo que les estoy poniendo acá, es bueno que lo tengan a la mano, porque nos habla acerca de cómo podemos identificar con una radiografía de tórax qué tipo de marcapasos tiene el paciente. Es muy común que llegue un paciente que de repente dejó de llegar hace 4 o 5 años, que el expediente no se encuentre, y te digan, es que tengo marcapasos, y dices, ay, caray, ¿qué tipo de marcapasos es? Bueno, existen algoritmos, dependiendo de cada marca, Medtronic, Sanjut, Biotronic, nos van guiando acerca de cuál es el dispositivo con el que mayor seguridad nos vamos a encontrar. Por ejemplo, Medtronic son más anchos que los Sanjut, que son más largos. Todos tienen una marca que los distingue, que bueno, esto lo podemos revisar en este artículo. Vamos a empezar a hablar de qué es unicameral y qué es bicameral. Unicameral, como se define, es una cámara, nada más una cámara. Puede ser tanto auricular como ventrículo. Nada más se va a lograr estimular y detectar en una misma cámara. Ojo, estoy hablando de dos conceptos distintos. Detectar, que es ver lo que está ocurriendo en esta región, y estimular, que es la entrega de energía. Aquí va la primera pregunta. Cualquier R4 que esté por ahí, si tenemos un paciente con fibrilación auricular, en el cual sus frecuencias del ventrículo son de 40 latidos por minuto, ¿dónde colocarían este electrodo? ¿En aurícula o en ventrículo? Alguien que conteste. Ventrículo. Ventrículo. Fuerte. Ventrículo. En ventrículo. Claro. ¿Por qué? Porque la aurícula tiene un ritmo desorganizado, se encuentra así. Entonces no va a servir, no nos va a ayudar de nada que coloquemos el electrodo en aurícula. En cambio, una disfunción del nodo sinusal, sí se puede colocar el catéter en aurícula, porque lo que está pasando es que este nodo no estimula, no se contrae la aurícula, y una vez que logramos una estimulación auricular, vamos a continuar con la estimulación sincrónica del paciente. Ahorita vamos a hablar un poco de lo que significa VVI, AAI, que es el sistema NAPS. Cuando tenemos un sistema bicameral, esto se hace con la principal finalidad y la única finalidad de lograr una sincronía entre la aurícula y el ventrículo. Recuerden que en los pacientes posquirúrgicos, los pacientes con cardiopatía congénita, la aurícula, si bien se sabe que da un 20% del gasto total, en estos pacientes, si se pierde este 20%, puede ser muy complicado que puedan llevar una vida adecuadamente. Entonces, siempre tratamos de llevar a nuestros pacientes a estimulación bicameral. En ocasiones no se logra porque son muy pequeños y tenemos muchas circunstancias adversas, pero esto es lo ideal. Se coloca un electrodo en aurícula, un electrodo en ventrículo, y se logra que, aquí como podemos observar, por cada AP, que significa actual pacing, cada vez que estimulamos la aurícula, después viene una estimulación ventricular. Aurícula, ventrículo, aurícula, ventrículo, aurícula, ventrículo. Entonces, esto es lo más importante, sincronía aurícula y ventrículo. Por ejemplo, va la siguiente pregunta. ¿Cómo saben ustedes en un paciente que llega con un electrocardiograma en el que se ve A, B, y saben que tiene marcapasos? ¿Por qué?
porque la única forma que haya una sincronía entre la aurícula y el ventrículo es que tenga dos electrodos. Entonces, el paciente tiene un dispositivo bicameral. Siempre que haya sincronía AB, es bicameral. Vamos a hablar un poco de los componentes. Un marcapasos es un circuito, es un sistema. No pueden hablar solamente de que, ay, se le va a cambiar el generador, ay, que los electrodos. No, todo funciona como un circuito, como un círculo. Si nosotros tenemos un generador, que es el que se va a encargar de producir y de interpretar la información que se está llevando a cabo, que se está recopilando a través de los electrodos, un electrodo que es el conductor de esta información, tanto de manera anterior como retrógrada, y una unión entre el electrodo y el ventrículo o el tejido miocárdico. ¿Por qué es importante que tengamos estos tres en cuenta? El ejemplo más claro, un paciente posquirúrgico que se le puso un marcapasos epicárdico. ¿Cuál es el problema del epicárdico? Que el tejido fibrosa más fuerte, tiene mayor fibrosis epicárdicamente. Entonces, de repente llega al área de urgencias a los 2 años porque nunca se revisó y la pila o el generador se agotó. ¿Por qué? Porque hizo tanta fibrosis en esta zona que necesitaba entregar mayor energía y el generador consumió su batería en un segundo. Entonces, todo es importante a la hora de colocar un marcapasos. El generador tiene dos porciones, como lo podemos ver acá. La porción superior, que es la parte de los circuitos, de los chips, donde se lleva a cabo todo este cambio de información y toda esta entrega de energía, y la parte de la batería, que es la que ocupa mayor parte. Esta batería se genera, o esta energía se genera por una reacción entre el litio y el yodo. Se hacen reacción y se genera energía. Pero esta misma reacción también produce desecho, material de desecho, que es lo que hace que la batería se vaya agotando. Una vez que el material de desecho es mayor que estas reacciones puedan generar, el marcapasos entra en un modo en el que se llama EOL, es decir, se está acabando la batería, entonces hay que cambiarlo. Los marcapasos, por ejemplo, los actuales, deben de tener una vida entre 6 y 12 años. No es normal que se acaben antes de los 4 años. Hay que revisar eso, ¿vale? ¿Cómo funciona esto? Acuérdense, ya hablamos de que el generador es el que tiene la batería y el que genera el que interpreta toda esta información y el que da las descargas dependiendo de lo que se esté programando. El electrodo es el que se va a encargar tanto de entregar el impulso como de recibir el impulso. Son dos tipos de electrodos principalmente. Ustedes les van a escribir, es que es un electrodo unipolar, es bipolar. ¿Qué quiere decir eso? En los electrodos unipolares, la punta es el cátodo y la caja es el ánodo. Es decir, se tiene que formar un circuito en el que viene el impulso desde el generador, pasa todo el electrodo, llega al tejido, a la unión del tejido miocárdico con el electrodo, y una vez ahí se libera la energía y posteriormente regresa a través de todo lo que puede ocurrir, que es el músculo pectoral, va a llegar a la caja o al generador sin el ánodo. Entonces, se forma un circuito. Recuerden, les dije desde el principio, estimulación, hablamos de circuitos. No puede haber una estimulación sin circuitos. Aquí llega el impulso, se genera la liberación de energía y regresa. ¿Cuál era el problema de estos electrodos? Que eran los primeros que se usaban en la historia. Fue que sí son más delgados, pero como tienes que detectar todos los impulsos que llegan desde aquí, desde la punta del ápex hasta la caja del generador, también tenemos músculo, entonces podía detectar el movimiento del músculo como si fuera actividad ventricular y el marcapasos decía, bueno, pues entonces si estoy viendo actividad intrínseca, dejo de liberar energía. A este efecto se le llama sobredetectado, que quiere decir que estoy viendo de más. Después vienen los electrodos bipolares. Como podemos observar en esta imagen,
Aquí el circuito se cierra en milímetros. Está el cátodo que se encuentra en la área central de este electrodo y el ánodo se encuentra en la región más periférica. Vamos a ver esta animación en la que estamos viendo cómo el impulso baja a través del sistema, se libera la energía, pero el circuito se cierra en corto. Es decir, estamos viendo una actividad realmente local, a diferencia del unipolar, en el que es una actividad regional. Esto nos permite tener una mejor o una adecuada detectado de observar bien qué es lo que está ocurriendo de manera local y no tener problemas, por ejemplo, con el tejido, tejido muscular, que era muy común en los niños. Los niños se mueven más, no puedes tener a un niño quieto. Y estas son de las principales complicaciones que tenemos, porque desafortunadamente estos electrodos son un poco más gruesos. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Dudas? Bien. Bien. Ok. Vamos a hablar de qué son los conceptos básicos. Vamos a decir, nosotros estamos hablando de voltajes, sensibilidad, umbral, toda esta cosa que tiene que ver con energía, con las leyes de energía, con las leyes de Ohms. Para manera de simplificarles qué es esto, el voltaje de salida es la fuerza que se va a liberar desde el generador constantemente y que va a hacer que los electrodos se muevan. Esto se mide en voltios. ¿Qué quiere decir? Es la cantidad de fuerza que le vas a dar a un golpe. Es el boxeador que está golpeando constantemente. Esa es la misma energía. En el momento que necesitamos aumentar el voltaje, se hace más fuerte. Podemos disminuir el voltaje, va a ser menor el golpe. ¿Qué es la corriente? Es la cantidad de energía que va a recorrer los electrodos. Es decir, yo libero una cierta cantidad de energía, de voltaje, que puede ser, ejemplo, de 10 voltios, y la corriente va a ser la que se va a mover a través de los electrodos. Estas se miden amperios, y es el flujo de electrones a través del circuito. Todo flujo necesita de una resistencia, que es la impedancia. La impedancia es esta resistencia que dice, ok, tu generador me estás liberando 10 voltios, yo tengo que entregar 10 voltios al final, que va a ser mi corriente que va a recorrer. Entonces, para que esta energía no se pierda, viene la impedancia, que es la resistencia. Es decir, la oposición al flujo actual, ¿ok? Para fines prácticos y que se entienda mejor. Este es un ejercicio. Ustedes tienen una llave de agua, van a estar en su casa, van a regar el jardín. Ustedes abren esta llave. Si la abren completamente, va a salir 3 litros de agua por minuto. Ese es el voltaje que está ocurriendo. La cantidad de agua que se está liberando a través de esta llave. Para que el agua llegue hasta la otra parte de su jardín, tienen que tener una manguera, porque si no se va a perder todo. Entonces la manguera, o toda la cantidad de agua que recorre la manguera, es la corriente. ¿Qué pasa si esta corriente disminuye? Quiere decir que tiene salida, pues no va a llegar la misma cantidad de voltaje que se liberó a la que va a llegar al miocardio y se va a perder la energía. Entonces, básicamente el voltaje es la llave que se abre, la corriente es la cantidad de agua que va a recorrer y la manguera es la resistencia, es la impedancia que se va a generar. ¿Sale? ¿Quedó claro? Sí, doctor. Sí. Ahí va la primera pregunta. ¿Quién la va a contestar? Digan nombre y yo. ¿Qué esperarían que pasara si un electrodo se fractura? Cuando hablamos de fractura del electrodo, es decir, que la parte que está dentro se troza. Se me fue ahorita la palabra. La envoltura, lo que está por fuera se mantiene bien, pero por dentro se trozó. Entonces, la manguera está íntegra, pero por dentro tienes un tapón. ¿Qué pasa?
Disminuye la corriente y aumenta la impedancia. Disminuye la corriente y aumenta la impedancia. ¿Por qué? Porque al tener el obstáculo no va a poder existir la corriente y también se va a incrementar por ese mismo obstáculo Okay. la impedancia, que es la resistencia. Así es, Dami. Así es, ¿sale? Entonces, realmente ocurre que disminuye la corriente porque, como dices, no va a haber paso de esta energía y la resistencia se va a aumentar mucho. Aquí está la explicación. Por ejemplo, tenemos una manguera que está íntegra. Esta resistencia o esta impedancia se va a mantener estable. La misma cantidad de agua que entra por la llave, que entra a través de la llave, es la misma cantidad de agua que va a salir. ¿Qué pasa en el supuesto de que esta manguera llegó al perro y la mordió y la trozó? ¿No? Tiene orificios. Por aquí se pierde agua, se pierde corriente, se pierde energía y tú le puedes dar 10 litros, pero te van a llegar 2. ¿Por qué? Porque estás perdiendo energía. Tu impedancia, tu resistencia baja y tu corriente baja. En el caso en el que tú agarras la manguera y la estiras y se queda acodada, o sea, hace un nudo, pasa lo contrario. No te va a llegar nada de energía, no va a llegar nada de corriente al final, pero por dentro, ¿por qué? Porque aumentaste tantas las resistencias que no llega nada. Pues esto es lo que nosotros tenemos que valorar siempre que revisemos un marcapasos. Cuando están ustedes viendo los marcapasos en la consulta, tienen que revisar cómo se encuentra la impedancia, cómo se encuentra la corriente, porque estas son las primeras causas de que la batería se agote y el paciente tenga problemas. ¿Qué es el umbral? El umbral es la cantidad de energía mínima que necesitamos para que el corazón se contraiga. Por ejemplo, en el caso de la estimulación transcutánea, tengo que darle mucho voltaje de salida para que el corazón se logre contraer. Ese es el umbral. Es la cantidad mínima de energía que necesito para que el corazón se siga contrayendo. Y este umbral puede ser en la cantidad de energía que se da, que como hablamos es el voltaje de salida de los milivolts, y el tiempo que se le va a entregar la energía. No es lo mismo que le estés entregando shocks de 1 milisegundo a que le entregues una descarga de 1 minuto. ¿Por qué? Porque con 1 minuto va a tardar más tiempo, entonces se va a lograr mejor umbral, vas a tener lo que se captura el ventrículo o el tejido miocárdico, pero también te vas a acabar la batería en 2 meses. Entonces, esta es otra cosa que tenemos que valorar siempre que vemos el marcapasos. ¿Cuál es el umbral? El umbral es la energía mínima que se necesita para lograr que el corazón se contraiga. Si tenemos un umbral muy alto, hablando de alto, en la aurícula arriba de 1.5, en ventrículo arriba de 1, la batería se va a acabar, porque nosotros por seguridad tenemos que dejarle el doble. Es decir, si mi umbral ventricular es de 1, por lo menos yo le tengo que dejar de 2. Si el umbral ventricular es de 2, le tengo que dejar 4 voltios de salida. Entonces, esto exponencialmente se agota la batería. La sensibilidad es otro parámetro que tenemos que buscar. Y aquí nos referimos a la actividad del corazón de ver qué es lo que está pasando. Vaya, estamos hablando de dos cosas diferentes. Una cosa es estimular y otra cosa es observar, ver qué está pasando. El marcapasos hace ambas funciones. Y aquí lo quiero hacer como acotar porque es uno de los principales errores que cometemos. Llega un paciente al área de urgencias que tiene estimulación, no sé, auricular o ventricular, en un marcapasos bicameral, y ustedes ven en el marcapasos, el electrodo y dicen, no está funcionando el marcapasos porque no se ve la espiga de estimulación. Ojo, no tienen por qué ver una espiga de estimulación. Si es un marcapasos que está bien programado y el paciente tiene 4 años y llega con una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, no va a estar estimulando, va a estar observando, ¿sale? No siempre se tiene que ver una espiga de estimulación para decir que está funcionando.
Depende mucho del contexto clínico del paciente. Ahora, vamos a ver que el marcapasos no va a haber toda la contracción del ventrículo, va a haber la contracción o el cambio de voltaje que se da justo donde se encuentra conectado, justo donde está insertado el electrodo. Pues si yo coloqué un electrodo a nivel del ápice del ventrículo derecho, ahí es donde va a haber los cambios de voltaje. Es la capacidad del marcapasos de ver y se va a detectar por estos cambios de voltaje. El marcapasos no va a saber si es una onda QRS, si es una onda P. Él nada más va a decir, ok, a mí me programaste porque estoy en el canal ventricular y yo voy a ver los voltajes del canal ventricular. ¿Qué pasa? Que el corazón se contrae y se relaja. También la relajación produce cierto cambio en los voltajes. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene una QRS y una onda T del mismo tamaño, pues ¿qué va a pasar? Que el marcapasos no va a estimular porque va a creer que todo está haciendo la onda T, porque está teniendo una actividad intrínseca. Entonces, ojo en esa parte. ¿Y cómo se explica? Tenemos aquí un trazo en el que, por ejemplo, tenemos una onda grande que ejemplifica la contracción del ventrículo y una onda pequeña que ejemplifica la relajación ventricular. Nosotros, o el marcapasos que programamos, le ponemos, es como si nosotros estuviéramos parados y estamos aquí en la pantalla y le ponemos una barrera. Es decir, puse el marcapasos con una sensibilidad de 5. Eso quiere decir que mi barda mide 5 centímetros desde abajo hasta arriba. Y como pueden observar, el marcapasos nada más va a ver lo que se ve de la punta para arriba. O sea, no ve nada. Entonces, en este caso, el paciente puede tener alguna actividad ventricular intrínseca, pero como lo programamos tan alto, el marcapasos no lo va a ver. Y eso hace que esté estimulando always. Así, siempre estimula. Y le vale todo lo demás. ¿Qué pasa si yo hago mi barda más pequeña? La hago tan pequeña que voy a ver tanto el cambio de voltaje del QR, lo que sería el QRS o la contracción ventricular, y la onda T. Pues el paciente va a tener una espiga de ventrículo y de repente va a entrar el circuito, pero dice, tienes otra espiga de ventrículo, entonces no estimulo. Y tiene las pausas. Aquí hice menos sensible porque bajé mi barda. Ojo, esto es importante. Más sensible es cuando veo más. Menos sensible es cuando tengo mi barda más alta. Es decir, el número está más alto. ¿Sí se entendió? Entre más alta es mi barda, es menos sensible. Programé muy alta mi sensibilidad. Entre más baja es esta barda, que es más sensible, programé baja mi sensibilidad. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Que vea la espiga del ventrículo, la contracción ventricular, pero no vea la espiga de contracción de la relajación ventricular. Y esto se tiene que hacer siempre que se revisa los marcapasos. Cada revisión tenemos que programar esto. ¿Mande? Hola, doctor. De las entregas, de que no se hace ¿Hicieron algo? Perdón, no escuché. Vamos a callar a alguien que... ¿Ah? No, doctor. Ya. ¿No? Ya. Ok. Ya, Pero ya, ¿sí quedó claro esto? Sí, doctor. Seguros. Seguro. Porque aquí viene lo importante. ¿Esto de qué nos va a servir? Porque, por ejemplo, nosotros vemos esto cuando estamos revisando. Tenemos que aquí estimula el ventrículo, aquí estimula el ventrículo, pero aquí el paciente tuvo un QRS intrínseco. ¿Cómo sé que es intrínseco? Pues porque el QRS es más angosto. Y el marcapasos no lo vio y le valió, perdón por la palabra, pero le valió y estimuló en la onda T. Si esto ocurre, se puede generar taquicardias ventriculares por el marcapasos. ¿Por qué no lo vio? Porque puse mi barrera tan alta, tuve una sensibilidad tan alta, que estoy teniendo infradetectado, es decir, no estoy viendo. Aquí viene un QRS intrínseco que no lo detectó
y volví a estimular el ventrículo. Entonces, esto ocurre cuando nuestra sensibilidad la programamos tan alta que lo hicimos menos sensible y el marcapasos se va a acabar porque va a estimular, o puede ocurrir taquicardias ventriculares porque tuve un fenómeno de R sobre T. Después, si puse mi sensibilidad tan bajita, aquí pasa, estimulo ventrículo, veo que el ventrículo aquí dice BS, detectó un QRS, pero aquí detectó otro QRS. ¿Qué detectó? ¿Quién sabe? Pero detectó, dijo, aquí tuve una contracción ventricular. Entonces, ¿qué pasó? Que dejó de estimular y de repente aquí otra vez detectó algo y dejó de estimular. Entonces, miren cuánto tiempo dejó el paciente para dejar sin estimularlo. Esto ocurre cuando tenemos la sensibilidad tan baja que estamos viendo de más y el marcapasos estimula menos, infraestimulado y sobredetectado. A ver, aquí, ¿quién va a contestar? Estamos todos. El izquierdo. ¿Mande? El izquierdo es más sensible. A o B. Muy bien. ¿Por qué es más sensible? Porque programamos el voltaje o la sensibilidad más baja que que tiene la sensibilidad más alta. Entonces, a más alta es mi barda, es menos sensible. A más baja es mi barda, es más sensible. Esto lo vamos a programar en los marcapasos temporales. Todo paciente que sale de quirófano sale con un voltaje de salida, con una frecuencia cardíaca y una sensibilidad. Como son gringos, se ponen rate, output y sense. ¿Sale? Nosotros podemos ver cómo funciona este marcapaso cuando ya conocemos estos conceptos. Por ejemplo, este es el marcapasos que salió de quirófano. Un paciente postoperado de Seibert que salió, que tiene, se me ocurre, 8 años. Entonces, porque es normal, siempre lo colocan en 60 latidos por minuto. ¿Por qué? Pues no sé, porque no son adultos, pero bueno. Sale el paciente con 60 latidos por minuto programado, con un voltaje de salida química, por ejemplo, de 15 y una sensibilidad aquí de, ¿ahí cuánto está? De 15. Así lo sacaron programado. Entonces, ustedes van a agarrar, le decir, no, ¿sabes qué? Quiero hacer más sensible el marcapasos. Quiero ver si el paciente tiene mayor actividad o tiene actividad ventricular. Entonces, bajo la sensibilidad, la programo. Les gusta en 1, en 2, que debe ser lo nominal, para ver. Si en 2 veo que tiene actividad intrínseca el paciente, pues eso me permite ir disminuyendo la frecuencia del marcapasos y disminuyendo el voltaje de salida porque está muy alto. En cambio, ¿sabes qué? Lo dejaste mal programado porque lo sacaste con 0.5 de sensibilidad. Eso quiere decir que mi barra está tan baja que nunca va a estimular y a pesar de que lo tengas a 60 latidos por minuto, pues el marcapasos no está funcionando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aumento un poco la sensibilidad, alzo mi barra y ya no voy a estar detectando la onda T. ¿Quedó claro? Sí, doctor. ¿Qué pasa con el umbral? Les decía, el umbral Es la energía mínima que se necesita para lograr una estimulación ventricular, lograr una contracción ventricular. Esto va a ocurrir siempre y cuando tengamos un umbral adecuado, ¿sale? El umbral adecuado debe de ser generalmente al menos o máximo el umbral de 1. Es decir, sale el paciente con un voltaje de salida de 15. Ustedes pueden agarrar dejando una frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto u 80 latidos por minuto, dependiendo a qué frecuencia va a ir. Por ejemplo, si sale un paciente postoperado de Seibert y tiene frecuencia ventricular el intrínseco de 40, si ustedes le programan 60 latidos por minuto y empiezan a bajar el voltaje de salida, 15, 13, 10, 7, 5, obviamente despacio, llegan a 2, 1,
y después de 1 le bajan un poquito y ven que la frecuencia del corazón de 60 se va a 40, su umbral es de 1, porque con 1 seguían capturando. ¿Y qué hacen muy sabiamente ustedes? Bueno, es un paciente postquirúrgico, está inflamado, lo voy a dejar en 5. O ya pasó 48 horas, ya no tiene tanta repercusión, el paciente está mejorando, bueno, lo pueden bajar en 2. Esto para fines prácticos nos sirve para saber cuál es el umbral de captura, cuál es lo normal. Como pueden ver, si yo le dejo en 0.5, pues no va a mandar la energía y no va a pasar absolutamente nada y el marcapasos no va a estar funcionando. Lo que yo les recomiendo siempre al paciente postquirúrgico inmediato, que lo dejen por lo menos en 5. ¿Por qué? Porque son pacientes que salen con alteraciones metabólicas, luego les clavan lidocaína como a diestra y siniestra, y eso no va a hacer que también la conducción interventricular o ventricular se altere. Entonces, con un voltaje de salida de 5, estamos asegurados de que el marcapasos siempre va a capturar. A menos de que tenga mucha fibrosis, hay que subirle. ¿Ok? Great. No cambia. Dame un segundo. Ok. Vamos a hablar. Nomenclatura. La nomenclatura es esto se creó desde 1974. Desde 1974 se creó esta nomenclatura que es el código Genero NAPSE, que inició como un código de 3 letras. Actualmente ya lo conocemos hasta de 5 letras. ¿Y a qué se refiere? Aquí está. Esto es lo más importante de saber cómo se encuentra un marcapasos. La primera letra es la cámara que se estimula, es decir, ¿dónde voy a liberar esta energía? La segunda letra es la cámara que se detecta, es decir, ¿dónde estoy viendo este cambio de voltaje a nivel local? Y la tercera letra es la actividad que se da dependiendo de lo que estoy observando. ¿Saben? La cuarta letra, que es bastante importante, que ustedes como cardiólogos pediátricos la conocen, es el rate response o modulación de la frecuencia cardíaca. ¿A qué me refiero con esto? Actualmente los marcapasos, si tú lo programas a 60 latidos por minuto como frecuencia de estimulación normal y de repente el niño empieza, mamá quiero correr, y empieza a correr y empieza a brincar, pues el niño se va a sincopar o se va a cansar porque no aumenta su frecuencia cardíaca y eso no es normal. Entonces, nosotros programamos el rate response para que la frecuencia se suba a 130, 140, hasta 150 latidos por minuto, para que el niño, si detecta alguna actividad cardíaca, empieza a correr y no se canse, no se sienta. La quinta letra ya se creó o se adhirió porque ya tenemos estimulación multisitio. ¿Qué quiere decir? En el caso de los sincronizadores, en los cuales se coloca un electrodo en aurícula, un electrodo en ventrículo derecho, otro electrodo en ventrículo izquierdo, es donde se entra la quinta letra. O también hemos tenido casos en los que tenemos estimulación vía auricular. Un electrodo en aurícula izquierda y otro electrodo en aurícula derecha. Entonces, esto es lo que nos refiere a la quinta letra. Hablamos de O, que es ninguna, es decir, no hay ninguna actividad. Si yo coloco la primera letra en O, quiere decir que nunca va a detectar. O nunca va a estimular, nunca va a detectar y no va a hacer nada porque está apagado. Este es el modo switch off, es decir, cuando apagamos el marcapasos. Si yo tengo A, B, I, quiere decir que va a detectar va a estimular en aurícula cuando vea un ventrículo. Entonces, nosotros podemos jugar con esto para crear los modos de estimulación. Ojo, primer letra, cámara que estimulo. Segunda letra, cámara que veo. Y tercer letra, actividad que tengo. Por ejemplo, tengo un paciente en el cual nada más tengo un electrodo en ventrículo.
y lo tengo programado en VOO. Quiere decir que va a estimular el ventrículo no matter what. Aunque tenga actividad ventricular, como yo apagué la opción de ver, pues le va a valer gorro y va a seguir estimulando a la frecuencia que yo le dije. Si yo le dije, quiero que estimules a 60 latidos por minuto, el marcapasos VOO va a estimular a 60 latidos por minuto, aun cuando tenga actividad intrínseca. ¿Por qué? Porque tengo programado, estimula el ventrículo, no veas nada y no hagas, y tú estimula. ¿Ok? ¿Qué pasa en la opción I? Tengo un electrodo en la aurícula, voy a estimular la aurícula, voy a ver la aurícula, y si yo veo una actividad en la aurícula, me voy a inhibir. Es decir, no estimulo. Por ejemplo, acá, estimulo la aurícula A, QRS, onda T. Estimulo aurícula A, QRS, onda T. Pero aquí tuve una aurícula intrínseca, entonces digo, ok, no voy a estimular, vengo a QRS intrínseco, onda T, y a partir de que yo vi la aurícula, reinicio mi cronómetro y vuelvo a estimular si no vuelvo a ver una aurícula. I se refiere a estimulo aurícula, observo aurícula, y si observo una actividad auricular, no estimulo. En el V que voy a estimular el ventrículo, voy a ver el ventrículo, y si yo veo el ventrículo, voy a dejar de estimular, igual que el AAI, que es como pasa en esta cuestión, en esta zona. ¿Ok? Tengo ventrículo, estimulo ventrículo, QRS, onda T, veo una onda A, pero como está en VVI, dense cuenta cómo este PR cambia. Es completamente distinto. ¿Por qué? Porque no tengo un electrodo a nivel de la aurícula que me esté diciendo, ok, estamos funcionando juntos. Entonces, es un marcapasos asincrónico. No tengo una sincronía entre la aurícula y el ventrículo. Y si yo veo una actividad ventricular, dejo de estimular y reinicio mi circuito hasta que no lo vuelva a ver. ¿Quedó claro hasta acá? Sí, doctor. ¿Sí o no? Sí. Ok. ¿Qué pasa en los D? Es decir, yo voy a estimular tanto en aurícula como en ventrículo. Voy a detectar tanto en aurícula como en ventrículo. Eso me va a permitir que tenga, por ejemplo, aquí estamos viendo letras distintas. Lower rate, LRL, no me acuerdo. Es la programación básica de estimulación. Acá son 60 milisegundos, que quiere decir 60 latidos por minuto. Aquí tenemos un tiempo que ocurre entre la estimulación del ventrículo y de la aurícula. Entonces ya tenemos un circuito mucho más complejo en el cual vamos a medir el tiempo que pasa entre después de un ventrículo hasta una aurícula y de una aurícula a un ventrículo, que será lo que es el equivalente al PR y al RP. Esto sirve para que la contracción del corazón sea muy, muy fisiológica. Entonces, por ejemplo, estimulo en ventrículo y estimulo en aurícula, detecto en aurícula y detecto en ventrículo. Y si yo veo una actividad ventricular, una actividad auricular, estimulo ventrículo. Si yo veo una actividad ventricular, no estimulo hasta que pase una cierta cantidad de tiempo, estimulo la aurícula. Así es como funciona un DDD. Es decir, acá está el ejemplo. Tenemos estimulación ventricular. Después tenemos una estimulación auricular. Deja un tiempo definido por nosotros, que es el PR programado, estimula el ventrículo. Pero aquí vio una actividad auricular, entonces dice, ok, vi una actividad auricular, cambio mi algoritmo para cuando yo veo una actividad auricular y si no sale el QRS, yo estimulo. Entonces, aquí tuvo una actividad auricular y una actividad ventricular intrínseca. Entonces,
Todo esto se va cambiando latido a latido. Esto es una estimulación bastante sincrónica y fisiológica, que es lo más importante. A ver, siguiente pregunta. ¿Quién va a contestar? ¿Qué ritmo es y qué tipo de estimulación requiere este paciente? ¿Parece FA? ¿Es FA? ¿Quién dijo que es FA? Vini. Vincenzo. Ok, muy bien. ¿Por qué es FA? Pues tiene un ritmo, es un ritmo irregularmente irregular con ondas P, pues que no hay una P como tal detectable. Estas ondas... Muy bien. Perfecto, bien contestado. ¿Qué estimulación le vas a poner? Más bien, ¿vas a poner un sistema unicameral o bicameral? Pues idealmente bicameral. Idealmente, pero si es un paciente que tiene una FA crónica en el cual no has podido regresarlo nunca a ritmo sinusal. Pues un unicameral en ventrículo, ¿no? Muy bien, ¿por qué? Porque lo que te importa es ahí, en ese caso, es manejar el ventrículo, ¿no? La aurícula nunca la vas a poder contraer. Sí. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué ritmo es y qué le van a poner? Pues sí. Esta es un bloqueo de segundo grado muy. ¿Por qué segundo grado Movit 2? Tiene el onda P se va prolongando, el PR se va prolongando. Ah, ¿sí? Mira el tercer latido. Ah, aquí tiene P. Mira, quiero que veas bien la relación que hay entre el PR del segundo latido y la relación que hay del PR entre el tercer latido. ¿Por qué se prolonga tanto? Y luego, ¿por qué en el cuarto latido la onda P está justo al iniciar la onda QRS? Pues parece que hay disociación atrioventricular, ¿no? Ok. Entonces. ¿Es un bloqueo de tercer grado? Ok. Ahora, bien contestado, es un bloqueo de tercer grado. No, no puedes hablar de disociación, y esto es una cuestión de semántica. Disociación solamente la referimos cuando tienes más ventrículos que aurícula. Okay. Cuando es más aurícula que ventrículo, es bloqueo AV. ¿Sale? Disociación siempre que haya más ventrículos, como es una taquicardia ventricular, que tienes más ventrículos que aurícula. Pero estuvo bien, es un bloqueo AV de tercer grado. ¿Qué le vas a poner? ¿Unicameral? ¿Bicameral? Bicameral, ¿no? Claro, porque tienes lo que quieres ahí es unir los dos cables, ¿no? Sí, claro. Entonces nada más conectas un unicameral, ¿para qué? Para que cada vez que haya una onda P, tenga un QRS. Sí. Entonces, ¿cómo lo vas a programar? En DDD con un PR programado, ¿no? Con un PR. Claro, el PR siempre lo programamos nosotros, ¿no? Okay. Y es, por ejemplo, lo que pasó con este niño Leonardo. Con Leonardo, que le tuve que modificar el intervalo PR para que estuviera más largo y no estimulara mucho el ventrículo. Entonces, son cosas que vas aprendiendo para que se haga más fisiológica la estimulación. ¿Quién sigue? Doctor Fabián. Yo. Fabián. Hey. ¿Qué es? Es una radicalización de adulto. ¿Y por qué es sinusal? Porque tiene la onda P antes de los complejos QL. Ok. ¿Y luego? Y no se ve onda P, ¿no? Más bien, cuando tienes onda P tienes un QRS, pero después no se ve. Taquicardia, muy bien, sinusal. En este caso, ¿qué le vas a poner? Unicameral de la aurícula. Unicameral en la aurícula. No escucho. ¿Estás por ahí? Doctor.
¿Nos escucha? A ver, ¿qué le vas a poner? Unicameral, doctor, en la aurícula. ¿Se escucha? Estoy teniendo problemas con mi audio, así que no se estresen, soy yo. Sí, sí se escucha. Ah, pero es que yo no escucho a ustedes. Bueno, ¿qué le vas a poner? Unicameral, doctor, en la aurícula. Ok, puedes ponerle un unicameral adecuadamente, o sea, contestaste bien, porque quieres ver nada más actividad auricular. Generalmente los dejamos uno en aurícula y otro en ventrículo, porque estos pacientes, cuando son de edad más grande, pueden tener, generalmente también cursan con bloqueo AV hasta el 60%. Entonces, la respuesta correcta es unicameral en aurícula, pero generalmente los ponemos en bicameral, pues porque muchos pacientes pueden progresar a un bloqueo AV como parte de la progresión de la enfermedad. Ok, doctor. Ahí viene una pregunta capciosa. Esto viene con respecto a Un par de semanas, si no me recuerdo, operaron a un paciente de ortopedia o de no sé qué servicio y se le reprogramó el marcapasos. Creo que fue contigo, ¿no, Mike? Mike tuvo que salir, doctor. ¿Eh? Mike tuvo que salir. Ah, bueno, fue un paciente que me despidió Mike de que tuviera que se iba a reprogramar el marcapasos. Sí. Una cosa que siempre observamos, y dependiendo de la fábrica o del grupo de la fábrica que se esté manejando, es la respuesta al imán. Cuando nosotros colocamos un imán encima del marcapasos, el marcapasos cambia su configuración a un modo de estimulación en lo que le va a valer todo. Es decir, cambia a un modo de estimulación DOO. ¿Por qué? Porque es la función de estos imanes. Se usan cuando tenemos alguna urgencia, que sabemos que algo puede ocurrir. Cuando estamos usando el electrocauterio, si le coloquemos un imán encima del paciente, él va a estimular no matter what. ¿Sale? Y esto es importante que lo sepamos, porque cuando es una cuestión de urgencia, en la que ustedes estén en algún lado del mundo, siendo cardiólogos excelentes, y llegue, oye, necesito meter a este paciente de urgencia. Ah, yo me acuerdo que si hacemos un imán encima, se va a cambiar a DOO, es decir, va a estimular, no pasar, o sea, valiéndole gorro lo demás. ¿Qué es lo que pasa? Que todas las fábricas tienen su algoritmo. Por ejemplo, colocamos el imán, hace que los imán se acelere los primeros 3 latidos a 100 latidos por minuto, y después se va a prolongar el PR y va a seguir estimulando en 85 latidos por minuto o en 65 latidos por minuto cuando ya está la batería por acabarse. Esto es para que ustedes lo sepan, qué es lo que ocurre cuando se coloca un imán. Se convierte el marcapasos a un dispositivo asincrónico en el que estimula valiéndole lo demás. Si está la batería bien, va a estar entre 80 y 86 latidos por minuto. Si la batería se está acabando, entre 64 y 69 latidos por minuto, dependiendo de la fábrica que estemos trabajando. Hay una cosa que esto es importante que ustedes sepan. En el paciente, no me acuerdo quién fue el que acaba de tener una taquicardia auricular, el niño de la válvula mitral. Cuando nosotros colocamos un electrodo en aurícula y un electrodo en ventrículo, y el paciente se encuentra en este caso, por ejemplo, que tiene un QRS, una onda P, otra onda P, QRS, P, P, QRS, P, P, QRS. La onda P parece ser bastante regular, que me sugiere que es un flóter auricular, o una taquicardia auricular, una macrorreentrada auricular más bien. Nosotros podemos estimular con una función especial que traen todos los marcapasos, incluyendo los que tenemos ahí en el infantil. Se pueden llegar a estimular la aurícula hasta 400 latidos por minuto por pulsos cortos. Esto con la finalidad de que pare la taquicardia. Es un tratamiento o es una opción terapéutica que debemos de tener en cuenta y que ustedes deben de saber.
ahora que salga el paciente a la terapia, asómense al marcapasos y vean lo que nunca han hecho. Abran la tapita que está hasta arriba y van a ver que tiene esa opción de hacer sobreestimulación auricular y nos sirve para el tratamiento de arritmias postquirúrgicas. Y para terminar, las indicaciones de estimulación endocárdica dada por el HRS en el 2018. Acuérdense, cualquier bloqueo AB sintomático o de segundo grado que sea sintomático, que se acompañe de bradicardia, disfunción ventricular o de bajo gasto cardíaco. En los pacientes con bloqueo AB congénito, aquellos que tengan un corazón estructuralmente sano y que tengan una frecuencia ventricular menor a 55 latidos por minuto, o que tengan cardiopatía congénita y que sean paliados, que tengan una frecuencia ventricular menor a 70 latidos por minuto. Cualquier bloqueo AB postquirúrgico debe salir con marcapasos, siempre y cuando no el bloqueo persista 7 días según las guías, 14 según las guías canadienses y americanas, y algunas guías como latinoamericanas en Argentina, por ejemplo, y en Colombia pueden manejar hasta 3 semanas. Lo ideal es que si no recupera los 14 días, el paciente sí o sí tenga estimulación cardíaca. Cuando tenemos, esto es como clase 1 de indicación. Clase 2A, cuando tenga una AB congénito después del primer año de vida y tenga una frecuencia promedio menor a 50 latidos por minuto, pero que tenga pausas, ¿sale? Esto lo vamos a observar en los holters, o que tenga una incompetencia cronotrópica. Es el típico niño que a los 8 años se da cuenta que se cansa más, llegan, le toman un electro y tiene 40 latidos por minuto. ¿Por qué? Porque en ese momento ya su competencia cronotrópica no es tan buena y pasa esto. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, Doc, gracias. ¿Sí les quedó claro? Gracias. Vale, está bien. Cuídense mucho. Gracias, doctor. Bye. Gracias, doctor. Hasta luego, Orlando. Que esté muy bien.